Los inmensos espacios del océano siempre han ocultado en sus profundidades oscuras enigmas que el intelecto humano no puede comprender. Bienvenidos a un viaje por los misterios más enigmáticos y inexplicables del mar, que han fascinado durante siglos la imaginación de investigadores y marinos comunes. ¿Qué ocurre en el temible Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen barcos y aviones, como si fueran absorbidos por una fuerza desconocida? ¿De dónde surgen los barcos fantasmas, similares al legendario vuelo holandés, condenados a deambular eternamente por las olas sin tripulación ni destino? Muchos marinos juran haber escuchado extraños y penetrantes sonidos procedentes de las profundidades marinas, sonidos que no pertenecen a ningún ser conocido por la ciencia. ¿Qué se oculta bajo las aguas? Antiguas civilizaciones, ciudades sumergidas con tecnologías increíbles o algo aún más enigmático y aterrador. Hoy nos sumergiremos en el abismo de estos misterios, balanceándonos entre explicaciones científicas y leyendas místicas transmitidas de generación en generación por aquellos que se han encontrado cara a cara con lo inexplicable. Prepárense. Algunas de estas historias pueden hacer estremecer incluso a los más valientes buscadores de aventuras. El misterio más siniestro del océano mundial sigue siendo el tristemente famoso Triángulo de las Bermudas, una sección del océano Atlántico donde, como si fuera obra de fuerzas desconocidas, desaparecen barcos y aviones sin dejar rastro alguno, ni una señal de socorro. Esta región sombría, delimitada por líneas imaginarias entre las Bermudas, Puerto Rico y la costa de Florida, ha sido testigo de decenas de tragedias inexplicables. Recordemos el misterioso desaparición de 5 bombarderos torpedos Veno-19, en diciembre de 1945. Pilotos experimentados que realizaban un vuelo de entrenamiento ordinario informaron sobre fenómenos extraños. No vemos tierra. Todo parece extraño. Incluso el océano no es como siempre. Las últimas palabras que escucharon los controladores de tráfico aéreo estaban llenas de pánico y confusión. ¿Qué vieron esos pilotos sobre las aguas oscuras? ¿Qué horror desconocido los hizo perder la orientación? El avión de rescate enviado en su búsqueda también desapareció sin dejar rastro en esas aguas malditas, como si una fuerza invisible los hubiera absorbido. No menos misteriosa es la suerte del buque mercante Marian Sulphur Queen, que desapareció en febrero de 1963 en condiciones climáticas ideales. El barco, como un fantasma, se desvaneció en un día soleado sin enviar ninguna señal de socorro. ¿Cómo explicar estos desaparecimientos? Algunos científicos ofrecen explicaciones racionales. Escapes de metano del fondo oceánico que pueden hacer que un barco pierda flotabilidad instantáneamente. Campos magnéticos anómalos que pueden desactivar los instrumentos de navegación. Ondas infrasónicas repentinas que pueden causar pánico y desorientación en las personas. Pero ¿por qué se concentran estos fenómenos tan extraños en esta área? Otros investigadores recurren a teorías más exóticas. Portales temporales que se abren en las profundidades del Triángulo. Actividad de civilizaciones extraterrestres utilizando esta zona para sus propósitos incomprensibles. O incluso el legado de la civilización perdida de Atlántida, cuyas tecnologías destruidas continúan generando remolinos energéticos en el fondo del océano. Los marinos locales cuentan historias de nieblas extrañas que aparecen de la nada en medio de un día soleado, de fallos inexplicables en los instrumentos de navegación y equipos electrónicos, y de un resplandor anormal en el agua durante la noche. Cuando entras en estas aguas, sientes que te están observando, compartió Jorge Martínez, capitán de un barco pesquero que ha trabajado en estas aguas durante más de 30 años. El océano aquí es diferente, más oscuro, más profundo, más vivo. Lo que más preocupa a los científicos es que muchos de los barcos desaparecidos estaban equipados con los medios de comunicación y navegación más modernos, y sus capitanes tenían una reputación impecable y una vasta experiencia. ¿Qué puede hacer callar a un capitán experimentado sin darle tiempo para enviar una señal de socorro? ¿Qué fuerza puede absorber un barco entero tan rápidamente y sin dejar rastro? A pesar de décadas de investigaciones, el uso de las tecnologías más avanzadas y métodos de análisis, el Triángulo de las Bermudas sigue guardando sus secretos, como si se burlara de los esfuerzos humanos por desentrañar su misterio sombrío. Mientras la comunidad científica debate sobre las causas de estos desaparecimientos inexplicables, los marinos continúan mirando con preocupación los mapas, planificando rutas que les permitan evitar estas aguas malditas, donde la línea entre lo conocido y lo incomprensible se vuelve aterradoramente delgada. Pero el Triángulo de las Bermudas es solo una de las muchas anomalías acuáticas de nuestro planeta. No menos enigmático es el Mar del Diablo, cerca de la costa de Japón, donde ocurren desapariciones inexplicables similares.
¿Qué los une a estos fragmentos distantes del océano mundial? Es posible que formen parte de una red global de anomalías energéticas que envuelven nuestro planeta en una invisible red de misterios e inexplicables fenómenos. Hablando de los lugares misteriosos del océano mundial, es imposible no recordar la mayor de las enigmas marinas, cuyo nombre ha estado perturbando las mentes humanas durante más de 2 milenios, la legendaria Atlántida. Esta civilización enigmática, descrita por el filósofo griego antiguo Platón en sus diálogos Timeo y Crito, parece atraer a los investigadores hacia las profundidades del océano, prometiendo descubrimientos increíbles y respuestas a preguntas fundamentales sobre nuestro pasado. Según Platón, Atlántida fue un poderoso estado insular situado más allá de las columnas de Hércules, el antiguo nombre del estrecho de Gibraltar. No fue solo un país, sino un verdadero prodigio de la ingeniería, con canales concéntricos, templos majestuosos revestidos de metales preciosos y tecnologías que superaban su tiempo. Platón describe a los atlantes como un pueblo inicialmente noble y sabio, que gradualmente se sumergió en el pecado y la arrogancia, por lo que fue castigado por los dioses. En un día y una terrible noche, según el texto antiguo, terremotos y inundaciones catastróficos consumieron esta isla maravillosa, ocultándola para siempre bajo las aguas del mar. Pero, ¿fue esto solo una alegoría filosófica o un eco de eventos reales? Arqueólogos, geólogos, historiadores e incluso místicos han intentado responder a esta pregunta durante siglos. Algunos científicos creen que la leyenda podría estar basada en un evento real, la erupción catastrófica de un volcán en la isla de Santorini alrededor del año 1650 en Sandinisitasto, que destruyó la civilización minoica avanzada. Las grandes olas de tsunami causadas por esta catástrofe podrían haber alcanzado las costas de Egipto, de donde, según Platón, la historia de Atlántida llegó a los griegos. Otros investigadores señalan las asombrosas similitudes en la arquitectura e ingeniería descrita por Platón con la cultura de los antiguos habitantes de América. ¿Podrían los atlantes haber sido el eslabón entre el viejo y el nuevo mundo mucho antes de Colón? El oceanógrafo y explorador Jacques-Yves Cousteau dedicó años a la búsqueda de rastros de esta civilización sumergida. El océano guarda sus secretos más firmemente de lo que pensamos, decía después de una de sus expediciones. Bajo las aguas puede ocultarse un capítulo entero de la historia humana, del que ni siquiera sospechamos. Un especial interés despiertan los recientes descubrimientos de estructuras subacuáticas cerca de las costas de Cuba, en la región conocida como Ciudad Submarina de Cuba. Un complejo de formaciones geométricamente correctas a más de 600 metros de profundidad, descubiertas con hidrolocadores en el año 2001. ¿Podrían estas estructuras enigmáticas ser restos de construcciones de una civilización altamente desarrollada? ¿O son solo caprichos de la naturaleza que crean una ilusión de construcciones artificiales? No menos intrigantes son las investigaciones en la región de las Islas Azores, un archipiélago en el Océano Atlántico que algunos teóricos consideran la posible cima de un continente sumergido, Atlántida. Los estudios geológicos confirman que parte de estas islas podría haber sido inundada como resultado del aumento del nivel del mar después del último período glacial. Pero, ¿cuán extensa era esta tierra? ¿Podría haber contenido una civilización desarrollada como la descrita por Platón? Las leyendas locales de las Islas Azores están llenas de historias sobre extraños fuegos sobre el agua en noches sin luna, sobre sonidos subacuáticos inexplicables que parecen música, y sobre pescadores que en días especialmente claros afirman haber visto los contornos de edificios antiguos en las profundidades del océano. El mar nos habla en un lenguaje que hemos aprendido a olvidar, dice el anciano pescador Miguel Ferreira. Nuestros antepasados sabían que bajo las olas duerme una tierra antigua y a veces se despierta. Lo que resulta especialmente impactante en la leyenda de Atlántida es el asombroso parecido de estos relatos entre pueblos separados por miles de kilómetros y sin contacto entre sí. Desde los mayas hasta los antiguos celtas, desde los sacerdotes egipcios hasta los navegantes polinesios, en todas partes encontramos menciones de una gran civilización consumida por el mar por sus pecados y arrogancia. ¿Puede la memoria colectiva de la humanidad conservar ecos de un evento histórico de tal magnitud? ¿Y si Atlántida realmente existió, qué otros secretos se llevó consigo al fondo del océano? ¿Qué conocimientos y tecnologías se perdieron en ese día fatídico cuando las aguas se cerraron sobre los templos y palacios de los atlantes? Quizás las respuestas se encuentren en alguna parte, en la oscuridad impenetrable de las profundidades oceánicas, pacientemente esperando a que la humanidad esté preparada para encontrarse con su pasado olvidado. Ni siquiera los más valientes buscadores de la Atlántida reconocen que en el océano mundial existen lugares donde la búsqueda de antiguos misterios puede resultar en una peligrosa amenaza mortal.
Uno de esos lugares es la temible zona marítima en la costa oriental de Japón, conocida como el Mar del Diablo, o el Triángulo del Dragón. Esta región misteriosa, ubicada en el Océano Pacífico a unos 100 kilómetros al sur de Tokio, está envuelta en una atmósfera no menos sombría que su famoso hermano atlántico, el Triángulo de las Bermudas. Los pescadores japoneses han evitado estas aguas durante siglos, transmitiendo de generación en generación leyendas sobre extraños fuegos sobre la superficie del mar, tormentas inexplicables que surgen en días claros y barcos que desaparecen sin dejar rastro junto con sus tripulaciones. Mano Umi es como llaman a este lugar los locales, lo que significa el mar de los demonios o el mar del diablo. Los antiguos manuscritos japoneses mencionan un misterioso palacio submarino, Ryugu-yo, la morada del dios dragón del mar, que, según las leyendas, se lleva las almas de los marinos ahogados. ¿Es una coincidencia que esta zona anómala tenga un nombre tan similar al Triángulo de las Bermudas? Lo que intriga a los investigadores es la asombrosa similitud de los fenómenos observados en el Triángulo del Dragón y el Triángulo de las Bermudas, a pesar de que entre ambos lugares hay miles de kilómetros. Los mismos desaparecimientos inexplicables de barcos y aviones, los mismos fallos en el equipo de navegación y los mismos informes sobre fenómenos atmosféricos extraños. ¿Puede la naturaleza crear dos fenómenos prácticamente idénticos en lados opuestos del planeta? ¿O estamos ante algo que supera nuestro entendimiento? Uno de los desaparecimientos más conocidos en el Mar del Diablo ocurrió en 1952, cuando el buque de investigación japonés, Kaiyo Maru número 5, con una tripulación de 31 personas, se dirigió a investigar la actividad volcánica en esta región, y desapareció sin dejar rastro. La operación de búsqueda no dio resultados, ni restos del barco, ni señales de naufragio, ni señales de socorro. El barco, junto con toda la tripulación de experimentados marinos y científicos, se desvaneció en las profundidades del mar. ¿Qué pudo haber ocurrido con un barco moderno equipado con todos los medios de comunicación y rescate? El profesor Kiyoshi Badasumi, quien ha dedicado décadas al estudio de este fenómeno, propone la hipótesis de la existencia de anomalías geomagnéticas especiales en el Triángulo del Dragón, relacionadas con la actividad tectónica. En esta región, varias placas tectónicas se encuentran, creando condiciones únicas, explica. Es posible que los repentinos escapes de metano del fondo del océano, o las corrientes submarinas poderosas causadas por el movimiento de las placas expliquen algunos de los desaparecimientos. Sin embargo, incluso este eminente científico reconoce que no todos los casos pueden explicarse racionalmente. Lo más enigmático son los testimonios de supervivientes después de encontrarse con las anomalías del Mar del Diablo. El capitán del buque pesquero Takashi Yamaguchi, quien regresó milagrosamente de la zona maldita en 2007, contó sobre una extraña niebla que envolvió su barco. Era increíblemente densa y tenía un tono verde. Todos nuestros equipos fallaron simultáneamente. Luego vimos esto. Una enorme sombra bajo el agua, moviéndose alrededor del barco. Era más grande que cualquier ser marino conocido. ¿Qué vio el capitán Yamaguchi? ¿Un animal marino desconocido para la ciencia? ¿Un submarino? ¿O algo completamente diferente, que no puede clasificarse dentro de nuestra realidad? El gobierno japonés ha tratado con escepticismo las historias sobre el Mar del Diablo, hasta que en 1954 ocurrió una tragedia que obligó a las autoridades a reconocer el problema. 2 aviones patrulla de la Armada japonesa desaparecieron en esta región en un día completamente claro, cumpliendo una misión rutinaria. El último mensaje de los pilotos contenía solo una frase extraña. Esto es imposible, se eleva del agua. Después de este incidente, el Mar del Diablo fue oficialmente marcado como una zona peligrosa en los mapas marítimos japoneses. Lo que es aún más asombroso es que algunos investigadores encontraron en el fondo del mar, en el centro del Triángulo del Dragón, estructuras submarinas misteriosas que recuerdan construcciones artificiales. El profesor Masaki Kimura de la Universidad de Ryukyu ha estudiado durante años las formaciones submarinas cerca de la isla de Yonaguni, en el borde del temible triángulo. Lo que encontramos tiene formas geométricas demasiado perfectas para ser resultado de la erosión natural, afirma. Terrazas escalonadas, ángulos rectos, estructuras columnares. Todo esto sugiere un posible origen artificial. Podría haber existido una antigua civilización en esta región hace miles de años, antes de que el nivel del mar la engullera. Y si es así, ¿están relacionados los fenómenos actuales con alguna tecnología o fuentes de energía que quedaron de esta cultura sumergida? ¿Podría el Mar del Diablo y el Triángulo de las Bermudas ser solo puertas a otra realidad, portales que existieron mucho antes de la aparición de la humanidad? Podemos solo especular, pero el océano sigue guardando sus más oscuros misterios,
recordándonos lo poco que sabemos sobre nuestro propio planeta. Mientras los investigadores continúan sus expediciones arriesgadas en estas aguas misteriosas, el Mar del Diablo sigue siendo una de las más escalofriantes y enigmáticas incógnitas del océano mundial, esperando su resolución. El océano profundo guarda no solo los secretos de civilizaciones hundidas y zonas anómalas, sino que también es el hogar de una de las leyendas marinas más famosas y siniestras, conocida por marinos de todas las naciones y épocas. Se trata del famoso vapor holandés, un barco fantasma condenado a navegar eternamente por los mares sin encontrar nunca puerto. Este barco espectral, envuelto en un resplandor místico y emergiendo de la niebla marina, ha aterrorizado a los marinos de todos los continentes durante siglos. Según la versión más extendida de la leyenda, el capitán Hendrik van der Decken, un navegante holandés del siglo XVII, regresaba de las Indias Orientales cuando su barco fue alcanzado por una terrible tormenta cerca del Cabo de Buena Esperanza. En lugar de mostrar prudencia y esperar a que pasara la tormenta, el capitán obstinado y temerario juró que rodearía el cabo, incluso si tuviera que navegar hasta el día del juicio. Algunas versiones de la leyenda añaden que, en un ataque de furia, Van der Decken mató a un miembro de la tripulación que le recomendó dar la vuelta, y luego blasfemó, desafiando a Dios. Por este sacrilegio, el barco y su tripulación fueron condenados a vagar eternamente por los mares, nunca encontrando descanso en un puerto. Lo asombroso es que los informes sobre encuentros con el vapor holandés continúan llegando hasta nuestros días. Los marinos describen el barco fantasma de manera extraordinariamente similar. Un barco antiguo con velas rotas, brillando con una luz extraña e innatural, a menudo rodeado de una aura verde o azulada. A veces, los testigos mencionan una tripulación espectral desempeñando sus deberes en la cubierta, como si estuvieran detenidos en el tiempo. Lo más inquietante en estos testimonios es que el vapor holandés parece aparecer de la nada, y puede moverse contra el viento y la corriente, violando todas las leyes de la física. Podemos explicar estos avistamientos solo como juegos de luz, alucinaciones colectivas o fantasías de marinos cansados. ¿O acaso detrás de estos relatos se oculta algo más misterioso, que trasciende nuestro entendimiento? La tradición marinera de todos los pueblos del mundo coincide en un punto. El encuentro con el vapor holandés es el peor augurio que puede ocurrirle a un marinero. Aquellos que han visto el barco fantasma están condenados a una muerte segura, ya que su barco inevitablemente será alcanzado por una catástrofe. El almirante británico de la Armada, el príncipe Jorge de Cambridge, futuro rey Jorge V, escribió en su diario en 1881 durante un viaje cerca de Australia. A las 4 de la mañana vimos un barco extraño con luces rojas. Apareció repentinamente frente a nosotros y desapareció de la misma manera. Apenas unas semanas después de esta anotación, un barco de pasajeros se hundió en el mismo trayecto, causando la muerte de 400 personas. ¿Coincidencia? ¿O un siniestro presagio? Un caso especialmente intrigante ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un submarino alemán patrullaba las aguas cerca del Cabo de Buena Esperanza y reportó un encuentro con un barco antiguo con velas, según el capitán, que pasó a través del agua sin crear olas. 4 miembros de la tripulación del submarino, incluyendo un oficial, confirmaron este avistamiento bajo juramento. Una semana después, el submarino fue hundido por un destructor británico. Los supervivientes, capturados, continuaron insistiendo en la veracidad de su relato, a pesar del escepticismo de sus interrogadores. El profesor sugiere que la leyenda del vapor holandés podría tener una base histórica real. En los archivos de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales se menciona a un capitán llamado Bernard Fokker, cuyo barco desapareció cerca del Cabo de Buena Esperanza alrededor de 1641. Es posible que su historia, adornada con detalles míticos, se haya convertido en la leyenda del barco maldito. Sin embargo, esta explicación racional no puede disipar completamente el aura misteriosa que rodea al vapor holandés. ¿Por qué tantos marinos, personas prácticas y poco propensas a la fantasía, continúan informando sobre encuentros con el barco fantasma? ¿Por qué estos avistamientos a menudo se registran en los diarios oficiales de navegación, a pesar del riesgo de burla y escepticismo? Y lo más importante, ¿por qué estos encuentros con el barco fantasma preceden con una regularidad aterradora a las catástrofes marinas? Quizás en las profundidades de nuestro inconsciente colectivo se encuentran arquetipos y símbolos que se manifiestan en momentos de peligro inminente. ¿O el vapor holandés es algo más que una simple leyenda, tal vez una manifestación de dimensiones de la realidad que no conocemos, que se revelan en ciertos puntos del océano mundial? Independientemente de las explicaciones, la leyenda del barco fantasma continúa viva, pasando de generación en generación entre los marinos.
Y mientras el océano guarda sus secretos, mientras en la niebla marina se vislumbran siluetas y luces extrañas, la historia del capitán que desafió a Dios y fue condenado a vagar eternamente seguirá emocionando la imaginación de las personas, recordándoles que no todas las enigmas de las profundidades marinas pueden ser explicados por la ciencia moderna. Después de todo, como dice el antiguo refrán marinero, en el mar hay más misterios de los que puede abarcar la imaginación más audaz. No solo el abismo marino guarda en sí mismos enigmas del pasado y secretos sin resolver. Algunas de las misterios más intrigantes se encuentran en pequeños trozos de tierra firme bañados por las aguas oceánicas. Una de estas enigmas, que ha fascinado a investigadores y buscadores de aventuras durante más de 2 siglos, es la famosa isla de Oak, ubicada en las costas de Nueva Escocia, Canadá. Este pequeño isla, de solo 70 hectáreas, se ha convertido en el escenario de una de las operaciones de búsqueda más largas y sin éxito en la historia de la humanidad. En el centro de toda esta historia se encuentra el misterioso Pozo del Dinero, una mina enigmática que, según las leyendas, oculta inmensos tesoros protegidos por un sistema sofisticado de trampas y, posiblemente, una maldición ancestral. La historia de este enigma comenzó en 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness exploraba la isla y descubrió una extraña depresión en el suelo y un bloque de roble antiguo encima. Intrigado por el hallazgo y inspirado por historias de piratas, comenzó a excavar junto con sus amigos. Lo que encontraron dio inicio a una obsesión de décadas. A unos 2 metros de profundidad, encontraron una plataforma de madera de roble. Al retirarla, continuaron excavando y encontraron otra plataforma a 4 metros y otra a 6 metros. Se hizo evidente que no era una simple zanja, sino una mina cuidadosamente diseñada. Pero ¿quién y por qué creó esta compleja estructura en una isla poco poblada? Numerosas expediciones realizadas en los siguientes 2 siglos solo profundizaron el misterio. En 1849 se descubrió una característica asombrosa del Pozo del Dinero, un sistema de túneles que conectaba la mina con el océano. Al alcanzar una cierta profundidad, la mina comenzaba a llenarse de agua del mar, haciendo imposible continuar las excavaciones. ¿Quién pudo crear un sistema tan perfecto de protección en la época preindustrial? La habilidad de ingeniería necesaria para construir estos túneles parece increíble para la época en que se presume que se construyó la mina. En 1867 se encontró una losa de piedra con símbolos misteriosos que algunos investigadores interpretaron como un mensaje cifrado. Según una de las interpretaciones, la inscripción decía: a 40 pies de profundidad yacen 2 millones de libras. ¿Es este un indicio del lugar donde se encuentran los tesoros, o simplemente otra pista que confunde a los buscadores? Lo que resulta aún más intrigante es que el Pozo del Dinero parece estar protegido por algo más siniestro que simples trampas ingenieriles. A lo largo de los años de excavaciones en la isla murieron 6 personas en circunstancias misteriosas. Algunos habitantes locales creen que los tesoros están protegidos por una maldición ancestral que dice que el tesoro solo será encontrado después de que se tomen 7 vidas. Los investigadores han propuesto diversas teorías sobre el origen del Pozo del Dinero y los supuestos tesoros. La versión más popular vincula la mina con piratas, en particular con el legendario Capitán Kidd, quien podría haber escondido sus riquezas antes de su ejecución. Otros investigadores sugieren que la mina podría haber sido creada por marinos españoles o franceses para ocultar una caja fuerte militar. Teorías más exóticas señalan a los templarios, quienes supuestamente escondieron en la isla sus legendarios tesoros, incluyendo el Santo Grial o el Arca de la Alianza. Algunos incluso vinculan el Pozo del Dinero con los masones o los rosacruces, sugiriendo que en la mina podrían estar almacenados manuscritos antiguos y conocimientos secretos. Lo que resulta especialmente desconcertante para los investigadores es que los hallazgos realizados durante las excavaciones parecen confirmar cada una de estas teorías. Fragmentos de pergamino, eslabones de una cadena de oro, extraños artefactos metálicos de origen desconocido. Pero ninguna expedición ha logrado llegar al presunto escondite. Las tecnologías modernas, incluyendo el perforado, la extracción de agua y el sondeo remoto, se han demostrado ineficaces ante el enigma de la isla de Oak. Cada vez que los investigadores parecen acercarse a la solución, la mina presenta nuevas sorpresas y obstáculos. ¿Es el Pozo del Dinero la mayor enigmática arqueológica de América del Norte, o la más larga broma en la historia? ¿Por qué todas las tentativas de llegar al fondo de la mina terminan en fracaso, a pesar del equipo moderno y los significativos recursos financieros? Y la pregunta más preocupante, ¿realmente la isla guarda algún secreto que alguien, o algo, no desea revelar al mundo? Mientras el Pozo del Dinero de la isla de Oak sigue guardando sus secretos,
nos hace reflexionar sobre cuántos más enigmas sin resolver se esconden en los rincones más inesperados de nuestro planeta, esperando a que alguien se atreva a desafiar lo desconocido. Desde el enigmático Isla de Robles con su inexpugnable pozo de dinero, dirigimos nuestra vista hacia aún más misteriosos testimonios del pasado, ocultos bajo las aguas del mar. Las profundidades del océano mundial guardan en sus brazos ciudades y ruinas silenciosas que podrían cambiar por completo nuestra visión de la historia antigua de la humanidad. Una de las más enigmáticas hallazgos subacuáticos, que generan acalorados debates en la comunidad científica, es la monumental estructura cerca de las costas de la isla japonesa de Yonaguni, descubierta en 1987. Esta colosal estructura subacuática, que recuerda una pirámide escalonada con terrazas, plataformas y ángulos perfectamente rectos, descansa a una profundidad de 25 metros en las aguas esmeralda del mar de China Oriental. ¿Qué es esto? ¿Una obra maestra de la naturaleza o un monumento artificial de una civilización antigua, desconocida para la ciencia? Los investigadores están divididos. Los escépticos afirman que estas formaciones son el resultado de la erosión natural y procesos tectónicos característicos de esta región. Sin embargo, los defensores del origen artificial señalan las formas geométricas sorprendentemente precisas, la presencia de carreteras, escaleras, columnas y hasta lo que parece un complejo templario antiguo con altar. El profesor Masakazu Kimura, que ha estudiado esta estructura durante más de 2 décadas, está convencido de que ante nosotros se encuentra la evidencia de una civilización avanzada que prosperó aquí hace al menos 10.000 años, cuando el nivel del mar era significativamente más bajo. Si esto es así, ¿no deberemos reescribir toda la historia del desarrollo humano? Además, se han hecho descubrimientos aún más asombrosos cerca de la costa de la India, en el Golfo de Bengala, donde en el año 2001 los investigadores encontraron ruinas de una gran ciudad antigua sumergida a una profundidad de 30 metros. Esta metrópoli subacuática, que se extiende sobre varios kilómetros cuadrados, incluye restos de grandes murallas, anfiteatros, esculturas y lo que parece ser los restos de un puerto monumental. El datado por carbono de fragmentos de madera encontrados entre las ruinas indica una edad de aproximadamente 9.000 años, mucho más antiguo que las más antiguas conocidas ciudades-civilizaciones de Mesopotamia, consideradas el berceau de la civilización humana. Podrían haber existido sociedades altamente desarrolladas mucho antes de que, según la cronología histórica aceptada, la humanidad apenas comenzara a domesticar la agricultura. Y si así fuera, ¿qué podría haber causado su desaparición? Algunos investigadores relacionan estos restos sumergidos con las civilizaciones legendarias descritas en textos antiguos. Por ejemplo, las estructuras subacuáticas cerca de la costa de Cuba, descubiertas con equipo de sonar a una profundidad de 700 metros. Muchos entusiastas las identifican con la legendaria Atlántida descrita por Platón. Estructuras geométricas complejas, que recuerdan pirámides y barrios urbanos, se extienden sobre varias decenas de kilómetros cuadrados. Los científicos, sin embargo, muestran cautela en sus interpretaciones, señalando que sin un estudio detallado con equipos subacuáticos no se puede determinar si estas formaciones son naturales o artificiales. Lo que resulta especialmente intrigante en estos enigmas subacuáticos es su distribución global. Desde las costas de Grecia, donde descansan las ruinas de la legendaria ciudad de Pavlopetri, sumergida hace unos 5.000 años, hasta la costa de Alejandría en Egipto, donde buzos encontraron restos del Palacio de Cleopatra y el famoso Faro de Alejandría, las ciudades antiguas sumergidas se encuentran prácticamente en cada continente. Cada uno de estos hallazgos plantea la pregunta: ¿qué podría haber causado tales catástrofes a gran escala, capaces de tragarse ciudades enteras y, posiblemente, civilizaciones? Los geólogos señalan el aumento del nivel del mar después del último período glacial, los movimientos tectónicos o los tsunamis catastróficos como posibles causas. Sin embargo, algunos investigadores proponen hipótesis más audaces, relacionando estas inundaciones con catástrofes globales que podrían haber cambiado el aspecto del planeta, desde el impacto de asteroides hasta un brusco cambio en el eje terrestre. Lo que resulta especialmente fascinante es la idea de que estos silenciosos testigos subacuáticos puedan contener la clave para desentrañar las leyendas del diluvio universal, presentes en la mitología de casi todas las culturas antiguas. Podría ser que estas leyendas no sean solo hermosos cuentos, sino ecos de eventos reales, grabados en la memoria colectiva de la humanidad. La investigación de las ruinas subacuáticas se enfrenta a enormes dificultades técnicas, lo que hace que cada nuevo descubrimiento sea aún más valioso. Las corrientes marinas, los sedimentos, la corrosión y la vida marina van borrando poco a poco las huellas de presencia humana,
transformando los antiguos y majestuosos edificios en formaciones indistintas. ¿Cuántas ciudades sumergidas, templos y monumentos aún se esconden en las profundidades inexploradas del océano mundial? ¿Y qué secretos podrían revelar sobre nuestro pasado, sobre civilizaciones de las que tal vez ni siquiera sospechamos? Mientras los científicos continúan investigando estas enigmáticas estructuras subacuáticas, la línea entre hecho científico y leyenda sigue siendo borrosa, dejando espacio para la imaginación y nuevas hipótesis. Pues, en última instancia, tal vez la mayor misterio no radique en lo que ocultan estos restos sumergidos, sino en hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar la posibilidad de la existencia de una historia alternativa de la humanidad, una historia que podría ser mucho más antigua, compleja y enigmática de lo que alguna vez nos atrevimos a imaginar. Sumergiéndose en las profundidades misteriosas del océano, es imposible no encontrarse con otro misterio sin resolver: los monstruos marinos que, según las leyendas, habitan las aguas oscuras. Las historias sobre krákenes, serpientes gigantes y otros monstruos marinos han intrigado durante siglos la mente de marinos y exploradores. ¿Quién de nosotros no ha escuchado historias sobre tentáculos gigantes que emergen del agua para arrastrar barcos enteros a las profundidades? ¿Cómo pudieron estos horrores convertirse en parte del folclore de diferentes pueblos? Es posible que estas historias se basen en encuentros reales con criaturas de las profundidades, que solo ahora comienzan a ser conocidas por los científicos. Por ejemplo, el kraken, un ser legendario descrito como un molusco gigante capaz de engullir barcos enteros. Una descripción así podría haber surgido de observaciones de verdaderos habitantes de las profundidades, como el calamar gigante, que puede alcanzar una longitud de hasta 14 metros. Pero si tales criaturas realmente existen, ¿cuántas más están ocultas en las profundidades del océano? ¿Existen criaturas aún más extrañas y desconocidas que podrían ser la fuente de estos horrores legendarios? Algunos científicos sugieren que en las profundidades del mar habitan criaturas que, en cuanto a tamaño y forma, pueden superar nuestra imaginación. Sabemos de animales como la anguila gigante, que puede alcanzar una longitud de más de 100 metros, pero su existencia permanece en la sombra de la comunidad científica. ¿Cómo podrían los marinos describir tales criaturas si ni siquiera han sido descubiertas? Probablemente, hay una parte de verdad en esto, ya que el océano sigue siendo uno de los lugares más inexplorados del planeta. Quizás no son solo mitos y leyendas, sino reflejo de observaciones reales que se perdieron en el tiempo. Los recuerdos de tales encuentros se transmitieron de boca en boca, formando imágenes que con el tiempo se volvieron cada vez más fantásticas. Sin embargo, ¿cómo explicar las descripciones de los marinos sobre serpientes marinas que, según sus relatos, podían crecer hasta tamaños enormes y aterrorizar las costas? Algunos investigadores relacionan estas leyendas con observaciones de verdaderas reptiles marinas, como el lungfish y las lagartijas marinas, que realmente podrían inspirar terror por su apariencia. ¿Pero acaso estos seres podían ser tan aterradores como para convertirse en la base de los mitos sobre serpientes gigantes? Al hablar de los monstruos marinos, no podemos dejar de mencionar el fenómeno conocido como observaciones de las profundidades. En el siglo XX, muchas personas informaron sobre criaturas extrañas que aparecían en la superficie cerca de barcos de pesca. Monstruos que posiblemente fueron la causa de las antiguas leyendas, continúan siendo un misterio. ¿Cómo explicar estos avistamientos si la ciencia no puede confirmar su existencia? Quizás aquí se encuentra la verdad que aún no podemos comprender, o simplemente es la imaginación de aquellos que han pasado muchas horas en soledad en los vastos espacios del océano. Pero, ¿de dónde provienen estas leyendas sobre monstruos marinos y cómo reflejan los miedos y esperanzas de las personas? Las leyendas sobre serpientes marinas, krákenes y otras criaturas oscuras que habitan en las profundidades siguen siendo vivas, transmitiéndose de generación en generación. Nos recuerdan que el mundo de los océanos está lleno de misterios, y cada ola puede ocultar algo asombroso, pero también terrible. Quizás en esto reside la esencia de los mitos marinos. Sirven como advertencia de que en nuestro mundo hay algo más de lo que podemos comprender. ¿Cuántas maravillas y horrores más están ocultos en las vastas aguas, esperando ser descubiertos? Solo queda soñar con que algún día podamos desentrañar estos misterios y, posiblemente, descubrir que cada leyenda oculta una parte de la verdad. ¿No es esta la única enigmática incógnita que se oculta en las profundidades misteriosas del océano? Al sumergirnos aún más, nos encontramos con un fenómeno conocido como objetos subacuáticos no identificados, o ovnis. Estas sombras enigmáticas en el abismo despiertan tanto la preocupación como el interés de investigadores y curiosos durante décadas.
¿Cómo es posible que en las vastas extensiones del océano se hayan avistado objetos que realizan maniobras y alcanzan velocidades inexplicables, superando todas las tecnologías conocidas? Los testimonios de testigos sobre objetos subacuáticos extraños varían desde siluetas casi imperceptibles hasta grandes objetos que deslizan por el agua con una velocidad asombrosa. Hace unos años, en la costa de una de las islas del Pacífico, un grupo de buzos se encontró con un fenómeno insólito. Describieron cómo un objeto que brillaba bajo los rayos del sol emergió repentinamente de las profundidades y luego desapareció, dejando solo un salpicón. ¿Cómo explicar estos avistamientos? Quizás sea solo un juego de luces y sombras, ¿o hemos sido testigos de algo más? Algunos investigadores sugieren que estos objetos podrían ser resultado de desarrollos militares secretos. Podría ser que hayamos creado algo en nuestra búsqueda de profundidades desconocidas, pero sin comprenderlo del todo. Sin embargo, también existen teorías más exóticas que sugieren que los ovnis podrían ser naves espaciales de civilizaciones extraterrestres explorando nuestro mundo. ¿Cómo es posible? Es muy probable que no estemos solos en el universo, y que estos objetos enigmáticos sean mensajeros de mundos lejanos. Sin embargo, la ciencia enfrenta dificultades al intentar explicar estos fenómenos. También existen teorías que indican fenómenos naturales desconocidos capaces de crear ilusiones o distorsiones de la percepción. Quizás sean nuevas formas de vida o fenómenos que los científicos aún no han clasificado. Cada vez que nos encontramos con ovnis, surgen nuevas preguntas. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus objetivos? Ninguna explicación puede aclarar completamente la situación, dejando solo una bruma de misterio sobre este fenómeno. A pesar de todos los intentos de resolver estos enigmas, no podemos evitar la sensación de que el océano guarda muchas más incógnitas por descubrir. ¿Cuántos de estos objetos enigmáticos están ocultos en las profundidades, esperando ser revelados? Solo podemos especular sobre lo que ocurre en las aguas oscuras y cuáles otras incógnitas, similares a los ovnis, podrían esperar a sus investigadores en el futuro. En este vasto y sin fin océano, donde la realidad y la fantasía se entrelazan, solo queda esperar que algún día podamos desentrañar estos enigmas y, posiblemente, descubrir que cada leyenda y cada mito sobre criaturas subacuáticas contiene una parte de verdad. No es la única pregunta que emerge de las profundidades. Al moverse desde objetos subacuáticos no identificados hasta sonidos misteriosos, nos encontramos con un fenómeno que asombra la imaginación y plantea no menos preguntas. ¿Qué son esos sonidos que resuenan desde las oscuras profundidades del océano? Uno de los más conocidos es el bloop, un fuerte sonido subacuático registrado en 1997. Este sonido enigmático, que recuerda al crujido o al rugido fuerte, fue captado en una zona donde la profundidad del océano alcanza varios miles de metros. ¿Cómo pudo surgir una onda sonora tan poderosa en las silenciosas profundidades? Los investigadores sugieren que el bloop podría haber sido causado por algo natural, como volcanes subacuáticos o grietas de hielo que emiten sonidos similares. Sin embargo, ¿quién puede asegurar que no se trate de algo más misterioso, que no se pueda explicar? Algunos científicos proponen que el bloop podría ser el resultado de la actividad de seres marinos desconocidos capaces de producir tales sonidos potentes. Imaginaos que en las profundidades del océano habitan criaturas de las que ni siquiera sospechamos, y su voz nos llega a través del agua. ¿Qué secretos podrían tener? Pero el bloop no es el único sonido envuelto en misterio. Los investigadores también han registrado otros fuertes sonidos subacuáticos, como el Neruda y el sulfur. Cada uno de estos sonidos tiene sus características únicas y lugar de origen, pero su procedencia sigue siendo un enigma. Algunos científicos sugieren que estos sonidos podrían estar relacionados con la actividad geológica, por ejemplo, con el movimiento de placas tectónicas o con la formación de nuevas montañas subacuáticas. Sin embargo, ninguna de estas teorías ofrece una respuesta definitiva a la pregunta de qué ocurre en las profundidades del océano. ¿Cómo se pueden explicar tales fenómenos? Quizás sea simplemente un juego de la naturaleza, o podríamos estar enfrentándonos a algo que supera nuestra comprensión. A pesar de las investigaciones científicas y las tecnologías modernas, como los sismógrafos y los hidrofones, que ayudan a analizar las ondas sonoras, muchas preguntas remain sin respuesta. ¿Qué significado se oculta en estos sonidos misteriosos? ¿Qué pueden decirnos sobre la vida en el océano? Cada uno de ellos parece susurrarnos que el mundo subacuático está lleno de enigmas, y quizás estamos solo rozando la superficie. Y así, cuando escuchamos la voz de las profundidades, comprendemos que cada ola y cada crujido pueden abrir puertas a esferas desconocidas.
¿Cuántos otros sonidos están ocultos en el silencio de las profundidades? ¿Y qué secretos podrían revelar? Quizás en un futuro cercano podamos desentrañar estos enigmas y descubrir que nuestro océano no solo guarda sonidos secretos, sino también historias que esperan ser contadas. Parece que el mundo de los sonidos subacuáticos está lleno de vida, oculta a nuestros ojos, pero ¿cuánto de esto sigue siendo inaccesible para nosotros? Islas fantasmas, tierras desaparecidas. Moviéndonos desde los sonidos misteriosos del océano, sumérjamos en el mundo de las islas desaparecidas que alguna vez adornaron los antiguos mapas, pero hoy ya no existen. Estas tierras, bañadas por mares y cubiertas de misterios, despiertan un interés genuino, y a veces incluso miedo. ¿Cómo pudo desaparecer una tierra entera, dejando solo rastros en páginas amarillentas de Atlas? Una de las más conocidas entre estos islas fantasmas es el Triángulo de las Bermudas, una región donde, según las leyendas, desaparecen tanto barcos como aviones. Pero esto no es la única misterio, ya que entre los vastos mares existen otras islas desaparecidas, como Sandy y Lemuria. Sandy, por ejemplo, fue descrito como un rincón paradisíaco con praderas y bosques, pero según los registros, desapareció repentinamente en el siglo XIX. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Algunos científicos creen que el isla podría haber sido un resultado de un error cartográfico, mientras que otros sugieren que podría haber sido inundada por la actividad volcánica submarina. Las erupciones volcánicas pueden causar la formación de nuevas islas, pero también pueden destruir las existentes. Las antiguas leyendas sobre Lemuria hablan de una civilización altamente desarrollada que desapareció sin dejar rastro. Algunos investigadores afirman que Lemuria alguna vez fue un vínculo entre diferentes culturas y pueblos, pero debido a las catástrofes naturales se hundió en el océano. Podría ser esto más que un mito, sino un lugar real que oculta sus secretos bajo las aguas del Océano Índico. Pero si Lemuria realmente existió, ¿cómo pudo desaparecer? Una de las teorías sostiene que procesos tectónicos activos podrían haberla inundado, pero no hay pruebas concluyentes que respalden esta hipótesis. ¿Nos queda solo especular sobre el destino de estas tierras desaparecidas? Desde errores cartográficos hasta leyendas sobre civilizaciones perdidas, todos estos elementos crean una atmósfera de misterio que envuelve los océanos y sus costas. Pero esto no es la única misterio oculto en las aguas. ¿Qué decir de la isla mencionada en antiguos textos, pero que nunca ha sido encontrada por ningún investigador moderno? Las tierras desaparecidas, como Atlántida, siguen siendo objeto de disputas y curiosidad entre científicos y aventureros. Según Platón, Atlántida fue una civilización altamente desarrollada que desapareció de repente, tragada por el mar. ¿Cómo pudo desaparecer una cultura tan avanzada sin dejar rastro? Algunos creen que Atlántida es solo un mito creado para explicar catástrofes naturales, mientras que otros están convencidos de que realmente existió, y sus restos pueden ser encontrados en partes del mundo aún no exploradas. Existen teorías que relacionan la desaparición de Atlántida con catástrofes globales como inundaciones o terremotos. Pero, a pesar de todas las investigaciones y búsqueda, ninguno de estos lugares ha sido encontrado, y los misterios de su desaparición permanecen sin resolver. Cada una de estas islas fantasmas deja tras de sí muchas preguntas que han preocupado a investigadores y amantes de los misterios durante siglos. ¿Existen aún tierras no descubiertas que esperan ser encontradas? ¿Cuántos secretos más guarda el océano? ¿Y cuántas leyendas sobre civilizaciones inundadas son solo mitos sin base real? Convencidos de que la historia está llena de misterios, continuamos buscando respuestas y, tal vez algún día, podamos desentrañar los secretos que rodean las islas desaparecidas y sus habitantes. Mientras algunas islas desaparecen, otras pueden aparecer, dejando solo pistas de su existencia. Pero, como demuestra la práctica, estos misterios pueden estar mucho más cerca de lo que pensamos, y nuestros océanos están llenos de historias que solo esperan ser contadas. ¿Cuántas más maravillas están ocultas bajo las olas, y cuántas tierras inexploradas aún quedan en el mapa de nuestro planeta? Las profundidades marinas, misterios que aún no hemos desentrañado. El océano, este vasto y enigmático mundo, no solo es la fuente de vida para millones de seres, sino también un abismo que oculta innumerables enigmas espeluznantes que a menudo se convierten en verdaderos pesadillas para los humanos. Ya hemos explorado islas desaparecidas, civilizaciones antiguas y sus destinos, pero esto solo es la punta del iceberg. El océano está lleno de misterios sin resolver que continúan atormentando a los investigadores y a los amantes de la aventura. ¿Cuántas tierras inexploradas se ocultan bajo sus olas? ¿Qué historias espeluznantes, tal vez, esperan su momento para ser contadas? Cada vez que miramos el vasto mar, sentimos su aura ominosa,
que nos recuerda las fuerzas de la naturaleza y las profundidades inexploradas que pueden devorar todo a su paso. Las investigaciones y las búsquedas continúan, pero incluso las tecnologías más avanzadas, como el escaneo LIDAR y los sistemas de drones submarinos, no siempre pueden desentrañar todos los misterios. ¿Cómo podemos hacer frente a las preguntas que continúan atormentándonos? ¿Qué les ocurrió a aquellos que se atrevieron a emprender peligrosos viajes a través de aguas peligrosas? ¿Y qué misterios ocultan sus historias? Tal vez entre las profundidades marinas se encuentren tesoros dejados por civilizaciones olvidadas, o quizás se oculten artefactos espeluznantes que puedan cambiar nuestra percepción de la historia. Te invitamos a compartir tus historias o teorías más espeluznantes sobre el mar en los comentarios. Tal vez tú sepas algo que nos ayude a desentrañar estos enigmas. Suscríbete a nuestro canal para sumergirte en el mundo de los misterios y enigmas, donde cada nuevo episodio nos abre una nueva ventana a lo desconocido. Pero ten en cuenta que esto solo es una pequeña parte de los secretos marinos. En las profundidades del océano se ocultan aún muchas cosas inexplicables, y tal vez tú seas quien las desentrañe. ¿Cuántos misterios más nos esperan en el horizonte, en este mundo sombrío y seductor?